misericordias. Cuando usted tiene una reverencia hacia Dios, cuando usted bendice a Dios, porque bendecir a Dios es reverenciar a Dios, es reconocer que Él es Dios. Y cuando usted teme a Dios de esa manera y mira a Dios con reverencia, con respeto, con esa pasión que Dios se merece ser visto, en ese momento dice, no solamente te perdonará todos tus pecados, te va a sanar todas tus dolencias, te va a rescatar del hoyo de tu vida y te va a coronar de favores y de misericordia. Eso es lo que trae el temor correcto hacia Dios. Pero yo sé que muchos de ustedes no tienen problema en eso, y que lo que nos da problema a nosotros es el temor incorrecto. Cuando hay cosas que nos dan miedo, cuando hay cosas que nos paralizan. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencia donde hay personas que reaccionan diferente a los miedos? Por ejemplo, yo cuando algo me da miedo, usted nunca ha visto las películas esas de terror donde el muchacho va y sabe que el asesino está ahí, y en lugar de salir corriendo, él más va a meterse a la boca del asesino, y ya tú dices, ay, lo va a matar, pero ¿por qué hace eso? ¿Pero por qué? Y todavía viene y apaga la luz y hace cosas que lo ponen más en peligro. Fíjese que una de las cosas que a mí me pasaba es que, por ejemplo, para yo vencer uno de mis miedos, que era el miedo a la oscuridad, yo dije, no, yo tengo que vencer el miedo a la oscuridad. Y más cuando algo se ponía oscuro, y yo más apagaba todo para vencer ese miedo y lo afrontaba. Porque más adelante me estoy adelantando, pero parte de vencer los miedos es afrontar y identificar las cosas que te están dando miedo. Entonces, pero en las películas se ve eso, ¿no? De gente que va y lo afronta. Yo soy de esa clase de personas. Cuando algo está pasando y que la gente no quiere ir, yo voy y veo. No sé, aunque por dentro me estoy muriendo del miedo. Hay gente que no hace eso. Hay gente que se paraliza. Hay gente que le sucede algo y se queda, ¡corramos! ¡No puedo! Les da miedo y se paralizan, se quedan quietos y no se mueven. Hay gente que es lo peor. Cuando algo les da miedo, tratan de ser alguien que no son. ¿No has visto esa clase de personas que tú sabes que le da miedo eso, y que lo que hace es empieza a hablar un montón de tonterías y empieza a hablar un montón de bobadas y hace cosas que tú dices, ¿quién es esta? ¿Quién es este? Lo que está haciendo es tratando de cubrir sus miedos. Pero ciertamente el miedo muchas veces nos limita en Dios. Ahora, ¿por qué tenemos miedo si tenemos promesa? Por ejemplo, la Biblia dice, yo quiero que vean conmigo lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Es un pasaje conocido. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, oiga bien, dice espíritu de cobardía. ¿Sabe qué significa eso? Que el miedo puede ser un espíritu en contra tuya. Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice que Dios a ti, cuando Él te hizo tu hijo, no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, tú puedes vencer cualquier miedo, tú tienes el amor de Dios en tu vida. Porque ¿sabe por qué necesitamos amor para vencer los espíritus de cobardía? Porque muchos de ustedes tienen miedo a perdonar, aunque eso tiene que ver con el otro mensaje la próxima semana del perdón, pero tienen miedo a afrontar relaciones que fracasaron y que están destruidas, y les da miedo ver a esa persona, les da pavor ver a esa persona. Vieron algo les dañó, pasó una relación, los destruyó, y cuando ven a esa persona sienten que toda la vida va bien hasta que vieron a esa persona, porque les hace falta amor. Porque cuando uno no tiene amor,
lo que le da es miedo, porque no sabe cómo va a reaccionar. ¿Sabe qué? Yo tuve un amigo que tenía una novia por 7 u 8 años y se enamoró de esa muchacha, la amaba con todo su corazón. Un día la muchacha le dijo, it's over, ya no quiero nada contigo. Y dijo, pero ¿por qué? Sí, mire, lo que más tristeza me da, que el muchacho le dice, pero ¿por qué? Y la respuesta de ella, simplemente porque no te amo. Ya, no te amo, no me gusta, no. Y él, su vida iba bien, y él, después que terminó esa relación, yo lo veía y él era estudioso, exitoso, era popular, tenía mucha gente, hasta que se topaba, y que si por casualidad se topaba con esa muchacha, su vida él empezaba a tratar de conquistarlo otra vez. O sea, emocionalmente esa persona lo desequilibraba. Llegó un momento que él hasta, ¿sabe qué hizo? Se vino para este país, se fue de El Salvador, se vino para este país, porque ¿sabe cuál es la razón por la que él se vino? Porque él no quería seguir viendo a esa persona. Imagínense hasta dónde puede llegar el miedo en una relación. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y dominio propio es controlar nuestras emociones. Eso es dominio propio. Cuando tú te quieras dejar llevar por lo externo, por lo que se nota, por aquellas cosas, por aquello que parece bueno, pero tú sabes que te va a traer algo malo, tú debes de dominar esas emociones. Y eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde proviene el temor? Y aquí quiero que pongan mucha atención. La primera vía de donde proviene el temor es de actitudes aprendidas en la niñez. Muchos de ustedes, su papá y su mamá los marcó con alguna actitud, con algo que les sucedió, con algo que ustedes les pasó. ¿Saben una cosa? Y me recuerdo, y les voy a poner un ejemplo. Yo jugaba fútbol y mi papá era fanático del fútbol, le encantaba el fútbol. Y cuando nosotros jugábamos, y como mi hermano y yo éramos buenos jugando fútbol, mi papá siempre nos decía, ustedes no pueden perder, ustedes son muy buenos para perder. Ay de nosotros si perdíamos un partido. ¿Saben qué hacía mi papá cuando nosotros perdíamos un partido? Yo me acuerdo una vez, quedamos 1-1, empatamos. Y nosotros le mentíamos a mi papá, porque un día que le empezamos a mentir a mi papá, porque un día que nosotros perdimos, él después que llegamos del partido cansado nos puso a hacer ejercicio, porque él decía que físicamente ustedes están mal. Y nos puso a hacer ejercicio, tendría que yo 10 o 9 años. ¿Y saben qué? A mí me daba pavor perder en los partidos. Y cuando jugaba, un niño de 10 años, yo jugaba y perdíamos. ¿Saben? Una vez me recuerdo ver a mi hermano llorando después que perdimos. Y yo dije, no, ya, ni modo, nos va a pegar, nos va a castigar. Sin saberlo, mi papá, queriéndonos poner un espíritu de victoria, de ganador, nos marcó. Y yo tuve que un día, a la edad de 20 años, ser libre de eso, en un retiro decir, Señor, yo renuncio a todo temor a la derrota. Yo renuncio a tener miedo a perder. Porque en la vida tú vas a tener victorias y derrotas. Si no, pregúntenle a Thomas Alva Edison, el que creó el foco. 1800 veces trató de hacer el foco hasta que el foco le funcionó, hasta que la corriente eléctrica le funcionó. Y Thomas Alva Edison es cristiano, y una de las cosas que él tuvo que aprender es a superar las derrotas. Y si usted es la clase de persona que le da miedo todo, o que le da miedo algo, usted debe de identificar qué pasó en su niñez que lo marcó, porque muchas veces el miedo proviene de algo que le sucedió cuando usted estaba niño. Otra vía por la cual el temor viene, y esto parece curioso, pero es cierto, es la imaginación. Te voy a poner un ejemplo. Cuando venimos nosotros los jóvenes los viernes o algo, todo esto está oscuro y muchas veces a mí me toca venir a a guardar, a traer los cables o los servicios. Yo paso por acá y el hermano Víctor siempre anda una linternita, una lucecita.
Pero antes de que yo conociera la linterna del hermano Víctor, yo me venía en lo oscuro. Y fíjese, ahorita se ve todo bien bonito, ¿no? Las luces y todo, pero imagínese todo oscuro y usted ve esa imagen ahí. Y a veces la imaginación y fíjese que al principio, esta es la casa de Dios, y al principio yo entraba por acá y yo decía, y esto es oscuro. Y le digo una cosa, uno se empieza a imaginar cosas como que algo se está moviendo. Esa imagen me está mirando. Y camina rápido, oye un ruidito y más rápido camina uno. Porque piensa que algo le va, y más la influencia que uno tiene de la televisión y todas las películas malas y feas que uno ve. ¿Sí o no les ha pasado a usted? Que usted está en oscuro, en un lugar oscuro, en un lugar que no se ve nada, y de repente ya se imaginó. Mire, le voy a decir algo bien chistoso. Mi hermana tenía que quedarse en la casa de una tía. Y mi tía vive en una casa mi tía tiene una casa en San Salvador, es de segunda planta la casa. Y mi hermana estaba en un cuarto donde ella podía ver la calle. Tú estás en el cuarto y ella se ve la calle. Y un día mi hermana tenía que ir a las 5 de la mañana a lo de la universidad, que era como de pruebas, no, a práctica, sí, práctica de doctor. Y dice mi hermana que eran como las 4:30 de la mañana, ella se estaba arreglando, de repente se asoma a la ventana y ve 2 sombras negras afuera en la calle y oye un ruido. Y mi hermana le llama a mi mamá y le dice, mami, oigo un ruido y ahí parece que hay 2 hombres allá afuera. Y se ve feo eso, yo tengo que salir a las 5. Mi mamá le dijo, ay hija, no vayas. Eso es peligroso, no salgas. Llama a la policía, llama al 911. Cuando aclareció y se hicieron las 7 de la mañana, eran 2 bolsas de cemento que estaban puestas allá afuera de la casa. Y mi hermana aterrorizada, mi hermana hasta me mandó un like y me mandó, Jorge, ora por mí, que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces la imaginación le trae miedos a uno. Y uno le tiene que pedir al Señor que tengamos la mente de Cristo para que no pensemos lo peor siempre. Porque muchos de nosotros pensamos siempre lo peor de las cosas en lugar de confiar en Dios. Pero también otra lugar donde proviene el temor es la ignorancia. Muchos de nuestros temores se basan por falta de información. Fíjese que hay muchos de ustedes que pueden estudiar la carrera que quieren, pero no se han informado que ustedes lo pueden hacer. O que pueden lograr el trabajo que están buscando, pero necesitan informarse más. Pero a veces vemos tan grande la meta o lo que queremos lograr que nos da miedo. Otra de las cosas y la última cosa que quiero decirles, que por la cual viene el temor, es por la duda. Y fíjese que la duda el Señor nos dice que Él irá con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hay quienes la duda los paraliza, porque la Biblia dice que cuando Dios está en tu asunto hay paz, y eso sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses capítulo 4 versículo 7. Pero hay quienes que solamente dudando las cosas, pasan dudando de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pueden pasar dudando de sus capacidades. Hablaba con una muchacha que tiene una voz preciosa el día del concierto. Y yo le dije, y me dice ella, voy a sacar mi CD. Y yo, qué bueno, te tardaste hasta mucho. Qué bueno, sigue adelante. Y me dice, sí, pero pues sí, estoy sacando solo mi demo y esto. No, tú tienes una voz hermosa. Y me dijo, ¿de veras? ¿Tú crees que tengo una voz bonita? Sí, que tienes talento. Do you think so? Y Dios le ha dado talento, Dios le ha dado capacidades, y ella todavía está dudando del don de Dios en su vida. Muchos se paralizan en servir a Dios porque dudan que puedan servir a Dios y ser útiles. Cuando empiezas a servir a Dios y la gente es bendecida y las cosas empiezan a cambiar alrededor tuyo, es en donde te das cuenta de que Dios está contigo, y no lo hace no solamente por ti, sino porque sabe que a tu disposición, lo único que Dios quiere es tu disposición para después Él abrir las puertas. Y te voy a decir que vas a hablar cosas que no pensaste que podías hablar, vas a poder actuar como nunca pensaste que podías actuar, vas a poder emprender cosas y terminarlas
por el poder de Dios que hay en tu vida, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Debemos de entender eso, hermanos. Ahora, ¿qué consecuencias trae el temor? ¿De dónde viene? Pero ahora, ¿qué consecuencias trae el temor? Primera consecuencia que el temor trae es una mente dividida. Una persona que tiene miedo nunca hace las cosas con seguridad, sino que su mente siempre va a estar dividida en lo peor y lo que le pueda ir mejor. Segunda cosa va a ser, reprime nuestra facultad de pensar y actuar como debemos. Una persona que tiene miedo siempre va a reprimirse y va a afectar su capacidad de las cosas que puede hacer y las cosas que no puede hacer. Debemos de entender eso, mis queridos hermanos. Ahora, otra persona que actúa con temores, también algo que va a afectar en su vida es que va a causar indecisión. ¿Cuántos de ustedes por algún temor, por algo que les dio miedo, empezaron a tomar, les causó indecisión en su manera de vivir, en su manera de actuar? El miedo trae indecisión en nuestras decisiones. Sí o no, cuando Cristo vino a nuestra vida y nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, muchos de ustedes estaban indecisos. Pensaron, yo tengo que cambiar para seguir a Dios. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. El diablo quiere que tú seas una persona indecisa en las cosas que Dios te ha dicho que emprendas, que hagas. ¿Por qué? Porque al causar esa indecisión, tú no puedes servir a Dios en plenitud, porque la indecisión trae temor. Otra de las cosas es que otra cosa que el temor causa en las personas es que nos esclaviza con sentimientos de incertidumbre y de inseguridad. Yo sé que muchos de sus miedos que tú tienes en estos momentos es porque hay inseguridades en tu vida. ¿Y sabe qué es una inseguridad? No estar segura de algo que tú puedes hacer. Yo sé que muchos de ustedes están inseguros en algún área de su vida. Esto es importante, el temor bloquea nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando hay un cristiano que piensa en las consecuencias de lo que pueda pasar, ¿usted cree que si el apóstol Pablo se hubiese puesto a pensar en las consecuencias de lo que le podía pasar por ser un predicador, por ir a los lugares a hablarle a los reyes, a hablar en los calabozos? Pablo hablaba hasta en la cárcel, y en la cárcel lo podían matar en cualquier momento, con presos, con asesinos, y aún así el apóstol Pablo declaraba a Jesús, hablaba de Jesús. Él decía, al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, no me da miedo, porque tengo mi vida. Para mí el morir es Cristo y el vivir, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pablo tenía claro, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiene razón, hermano. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo fue un agente que no se limitó de las consecuencias que podían pasar, sino que él afrontaba las cosas con el valor de Dios. Y sabe una cosa, lo que nos va a nosotros temor es una palabrita llamada valor. Fíjese que uno de los hombres más grandes en el Antiguo Testamento, uno de los líderes guerreros más grandes en el Antiguo Testamento, llamado Josué, que usted pudiera decir, Josué no fue un hombre con miedos. Josué nunca tuvo miedo. Al contrario, dice la Biblia que Dios le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y si le dijo que fuera valiente es porque sabía que él tenía miedo. Y sabe, como nos decía el hermano la semana pasada, ser valiente es darle valor a la palabra de Dios. Porque cuando Dios te dice algo, Dios lo cumple y Dios lo hace. Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepientan, Dios no es hijo de hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Y por último, otra consecuencia del temor es que afecta nuestra salud física. Y yo quiero que vean lo que dice el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 22. Si usted no cree que el temor le puede afectar su salud física, mire lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. Que lo tenga, que lo lea, por favor.
Dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Cuando usted tiene miedo, su ánimo está decaído porque algo le sucedió, algo le está con miedo y usted está todo achicopalado. Y el ánimo decaído seca los huesos. Alguna vez hay muchas personas que van a adquirir enfermedades psicosomáticas porque nunca afrontaron un temor y viven en temor constante. Y ahora, para terminar, ¿cómo debemos hacer para obtener la victoria sobre el temor? ¿Cuántos quieren saber esto? La primera cosa que nosotros debemos de entender para obtener la victoria en el temor, debemos de entender que la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos de entender la presencia de Dios en nuestra vida. El versículo que leímos en Isaías 41, versículo 10 al 13 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿Cuántos de aquí recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal? Amén. Y si la Biblia dice que no debes de temer porque Dios está contigo, eso significa que la presencia de Dios mora en tu vida. Salmo 23 dice que el bien y la misericordia de Dios nos seguirá todos los días hasta el fin de nuestra vida. Y debemos de entender la presencia de Dios sobre nuestra vida. Si tú eres una persona que se siente alejada de Dios, siempre vas a andar con miedo. Pero si entiendes que Dios está contigo, eso te va a ayudar a superar cualquier miedo. Amén. La otra cosa que nos va a ayudar a superar nuestros temores, hermanos, es identificar su origen. Y aquí quiero ser bien claro con todos nosotros y con todos ustedes. Dice, antes de nosotros preguntarnos por qué tengo miedo, debo de saber, preguntarle antes de nosotros preguntarnos a qué le tengo miedo, debo de saber por qué. Porque identificar esa área en mi vida donde yo estoy con miedo, donde estoy, a qué le estoy temiendo y por qué. ¿Por qué? Muchos de nosotros no queremos afrontar nuestros temores. Y hay temores que parecen bobos para muchas personas. Por ejemplo, usted sabe que hay personas que le pueden tener miedo hasta el hecho de, no sé, manejar. ¿Cómo fue? O un payaso. Le tiene miedo a... O bueno, ¿cuántos de ustedes aquí cuántos de ustedes le tuvieron miedo a un payaso de chiquito? Pequeño. A mi esposa ya. Y todas esas cosas, mire, todas esas cosas tú debes de identificarlas y debes de saber qué es lo que produjo que eso pasara. Y debes de informarte, porque muchos de nuestros miedos también es por falta de información, porque no sabemos, no entendemos el origen de por qué viene esa situación. También nosotros debemos, para poder vencer nuestros temores, debemos de cambiar nuestro enfoque. Si fijamos nuestra atención en nuestros temores, estos crecen y demandan más esfuerzo de nuestra parte y casi siempre terminan en nuestras decisiones. Si fijamos su enfoque, usted tiene que cambiar su enfoque. ¿Sabe qué? Hay personas que le tienen más miedo a lo que le tienen miedo, pero que le ponen más atención a lo que le tienen miedo que a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dios ya te salvó, Dios ya te dio vida eterna, Dios te dio un espíritu de dominio propio. Usted no tiene que enfocarse en los temores, sino en las promesas de Dios para su vida. Dios le prometió sacarlo adelante, darle fuerza, ayudarle. Y ¿sabe una cosa? Una de las cosas que le va a ayudar a usted a no tener miedo y que es principal para usted librarse de cualquier atadura de miedo es creerle y leer la Biblia. Porque si usted no lee la Biblia, usted no va a saber los recursos que Dios tiene para usted. Si usted no lee la palabra, dice la Biblia, ¿con qué limpiará? Y eso incluye los temores, el joven su camino, con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra. Y otra cosa clave para poder salir fuera de nuestros temores es depender
de lo que dice Isaías 41:10. Alguien que lee este pasaje es precioso, hermano. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si usted crea eso, hermano, Dios lo va a librar de cualquier temor, de cualquier miedo que haya en su vida. Y por último, hermano, debe de entender que para salir de cualquier temor, debe de creer a Dios y saber que esto es una batalla de fe. Y yo quiero que vayamos a un pasaje en la palabra de Dios. Y miren lo que dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 34, versículo 10, del 4 al 10. Salmos capítulo 34, versículos del 4 al 10. Salmos capítulo 34, versículo del 4 al 10. Cuando lo tenga, diga amén, lo haremos juntos. Amén. Busqué a Jehová y Él, ¿qué dice? La primera afirmación que vemos ahí es que si usted busca, Dios le oye. Y me libró de todos mis temores. Y si Dios dice y si el salmista declara que hay que ser libre de los temores, es porque el temor te puede atar, te puede paralizar. Los que miraron a Él, ¿a quién tiene que ver usted? A Dios. Dice, ¿qué pasa con los que miraron a Él y no se enfocan en los temores, sino que lo miran a Él? Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Qué curioso es que dice la Biblia que no temamos al principio. En el versículo 4 dice, me libró de todos mis temores. Y después en los versículos adelante él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Lo que pasa es que si usted le teme primero a Dios y respeta a Dios y obedece a Dios y tiene reverencia a Dios, eso le va a librar de todos sus temores, porque el temor a Dios trae santificación. Y cuando Dios mira que un hijo o una hija está viviendo en santidad, dice la Biblia que en ese momento el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es Dios que va a pelear tus batallas, es Dios que te sacará adelante, es Dios que te dará libertad en cualquier área de tu vida que tengas miedo. Y dice la palabra en los versículos siguientes, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus, ¿qué dice? Santos, sus apartados. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta, ¿qué dice? De ningún bien. Mi querido hermano, una de las cosas que usted debe de entender es que la búsqueda de Dios trae libertad de cualquier temor en su vida. Fíjese que hay un pasaje que yo siempre recuerdo cuando tengo algún temor, y es Salmo 103:19, cuando dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Porque cuando yo tengo algún temor, yo siempre recuerdo que mi Dios domina sobre todo. Domina sobre mis miedos, domina sobre mis temores, domina sobre mis angustias. Cuando usted tenga un temor, recuerde que su Dios domina sobre todo. Y eso es algo que te va a ayudar a salir adelante. Cuando estés pasando, dice la Biblia, valle de sombra de muerte, que dice, no debes de temer a mal alguno, porque Dios estará contigo. Yo no sé cuántos de ustedes están luchando con algún temor, pero lo que sí sé es que si el temor tiene que ver con alguna actitud pecaminosa, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Lo que sí sé es que si el temor tiene que ver con algo que te pasó en la niñez, debes de entender que en Cristo eres nueva criatura.
Lo que sí sé es que si el temor que tienes tiene que ver con una actitud de tu carácter, debes de entregarle el señorío de tu vida a Cristo. Y que Cristo tome control de tus pensamientos y de tus decisiones. Y lo que sí sé es que si cualquier temor que tú tengas tiene que ver por la falta de compromiso que tienes a la obra y a Dios, y porque hay muchos de ustedes que tienen talentos, dones, capacidades, pero no sé por qué, creo que hay muchos de ustedes que tienen el temor de decir, si sirvo más a Dios, me pueden venir pruebas. Sí, te van a venir pruebas, pero Dios estará contigo y te va a sacar de todas. Y te va a dar victoria en todas. ¿Por qué? Porque un problema grande con Cristo se puede ver pequeño, pero un problema pequeño sin Cristo te va a destruir. Y esa es la clave del cristianismo, vivir en Cristo. Porque la Biblia dice que si vivo en Cristo soy nueva criatura. Y también la Biblia, hay un pasaje, hay algo que yo quiero que entienda la iglesia, que cuando Dios te llama a servir, el que le dice a Dios, heme aquí, envíame a mí, Dios se va a encargar de todo. Dios se encarga de tu familia, Dios se va a encargar de tu vida, de tu escuela, de tus relaciones, de tu noviazgo, de tu relación de pareja, de tu matrimonio, de tus finanzas. ¿Por qué? Porque decirle a Dios que le quieres servir es el primer paso a tener la protección de Dios sobre tu vida. Y cuando tú estás en esa actitud, es donde tú puedes decir, si Dios es conmigo, ¿quién en contra mía? Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos, oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, sabiendo, mi Dios, que si te buscamos tú nos oyes y que tú nos libras de todos nuestros temores. Pero permítenos decir, como decía el salmista, los que miraron a ti, Dios. Permítenos mirarte a ti, Dios. Permítenos mirarte a ti y no las circunstancias. Permítenos mirarte a ti y no los problemas. Permítenos